Eh, lo que vamos a ver es rápidamente, vamos a hablar de lo que es la velocidad, tanto instantánea como promedio, ¿ya? También de la aceleración. ¿Ya? Pero en dos dimensiones, ¿ok? En lo que hemos hecho antes era en una dimensión, ahora vamos a trabajar en dos dimensiones. Los conceptos son los mismos. La única, pero gran diferencia es que antes hacíamos todo con escalares. Sumábamos, restábamos cosas. Ahora vamos a hacer todo con vectores. Vamos a sumar y restar vectores. ¿Ok? Entonces eso es la única diferencia que hay, pero eso es una gran diferencia que tienen que saber cómo tratarla, ¿ya? Entonces, velocidad, aceleración, tanto instantánea como promedio. Luego vamos a hablar de lo que es el tiro parabólico, que es un caso especial de movimiento en dos dimensiones. ¿Ok? Déjenme ver. Movimiento de rotación lo vamos a ver después, que es igual dos dimensiones, pero prefiero que lo veamos después de hacer dinámica, porque ¿qué más tenemos que hacer? Taxis, es básicamente eso, ¿ya? Entonces son de esas dos partes que vamos a analizar en este capítulo. Les recuerdo lo que habíamos visto en los anteriores capítulos. Habíamos visto lo que es la posición, R de t o x de t, ¿ya? Necesitábamos un eje de coordenadas, necesitábamos un vector unitario para dar la dirección, que en este caso era I, ¿ya? I. Y con eso habíamos definido lo que era la posición. También habíamos definido lo que era el desplazamiento, ¿ya? Habíamos definido el desplazamiento como la resta de posiciones, final menos inicial. Habíamos definido lo que es la velocidad promedio. Habíamos dicho que es x final menos x inicial entre el tiempo que toma eso, o el desplazamiento entre el tiempo que toma eso. Habíamos definido lo que es la velocidad instantánea, que es la derivada de la posición respecto del tiempo. Habíamos visto lo que es la aceleración promedio, es la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo que toma esto. Y habíamos visto finalmente que la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Ok? He repetido todo lo que hemos visto la anterior vez porque exactamente es lo mismo lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces todas estas fórmulas se repiten. ¿Ya? Fíjense. Para empezar, estamos ahora en dos dimensiones. ¿Ya? Estamos en dos dimensiones. Para esto necesito definir un eje de coordenadas, igualito que antes. Y acá está mi eje de coordenadas. ¿Ok? Entonces ya tengo. Necesito mi eje de coordenadas más mi origen, ¿no? Mi origen lo tengo acá. A partir de acá voy a empezar a contar las distancias. Ahora, estoy en dos dimensiones. Acá tengo una partícula, ¿ya? Voy a definir lo que es la posición. La posición es donde se encuentra esa partícula. Es desde el origen hasta donde se encuentra la partícula. Acá era lo mismo, ¿verdad?
desde el origen hasta donde se encontraba la partícula o la persona. Esa era la posición. Acá es lo mismo, solo que ahora es dos vectores, ¿ya? Entonces ya no lo voy a llamar X, ahora sí lo voy a llamar R, ¿ya? Para que esté bien claro. Y R es un vector, ¿ok? R tiene una parte horizontal, X de T. Esto va a tener una dirección horizontal Y, ¿ya? Y tiene una parte vertical con dirección J. Es un vector. No tienen que recordarse lo que hemos aprendido en el capítulo de vectores. Ya si no se recuerdan, pues hemos perdido una semana en vano. Entonces, cualquier vector yo lo puedo descomponer en su parte X y en su parte Y. La parte X en dirección Y, la parte Y en dirección J. Entonces, esto de acá es la posición. Y en diferencia de lo que hemos visto en el anterior capítulo, esto es un vector. ¿Ya? Bien importante. Es un vector. ¿Ok? Tengo acá IJ igual que en la anterior vez. Ahora, resulta que la partícula se mueve de un lado a otro, ¿ya? Igual que habíamos visto en su momento, que teníamos que esta persona se movía algo, ¿verdad? Se movía algo. Habíamos definido el tamaño de la flecha que se movía, que se desplazaba, justamente por eso lleva ese nombre, delta R o delta X, era el desplazamiento, era cuánto se movía. ¿Ok? Entonces, de la misma manera, con la misma lógica, solo que en dos dimensiones, la flecha que muestra cuánto se mueve es el desplazamiento delta R. Entonces, definimos lo que es desplazamiento en 2D. Esto era posición en 2D. ¿Ok? Entonces tenemos el desplazamiento en 2D, es esta flecha. ¿Ok? ¿Cómo era el desplazamiento en 1D? ¿Qué es lo que acabo de decir hace un minuto? Jonathan, ¿cuál es la fórmula para hallar el desplazamiento que hemos aprendido la anterior vez? Los demás, Hugo, Alan, Eric, ¿el desplazamiento en 1D qué es? El desplazamiento, no sé si es correcto, pero más bien es distancia final menos la distancia inicial. Ya, casi. No son distancias, ya posición. Es muy diferente posición que distancia. Entonces, en 1D habíamos visto que el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. Esto en una dimensión. En dos dimensiones es lo mismo, repito, es lo mismo, solo que vector. El desplazamiento, esta flecha naranja, ¿ya? Esta flecha naranja, el desplazamiento, es la posición que va a haber al final menos la posición que va a haber al inicio. Ahora estas posiciones no son X, no son Y, son vectores que están formados por X y Y. Son estas flechas que cada uno tiene su X y su Y. Entonces acá yo tengo una posición en un tiempo T. Esta es una posición inicial. Va a pasar un tiempo después, ¿ya? Un tiempo T, le sumo, no sé, 2 segundos, 3 segundos, le sumo un tiempo después. Voy a tener una posición final. Entonces, esta flecha es donde apunta, donde se encuentra al principio, es la posición inicial. Esta flecha es donde apunta después, es la posición final. ¿Ok? Y este delta R es posición final menos posición inicial. ¿Ya? Con ustedes, ¿hemos visto la regla de punta menos cola, sí o no, en vectores? En el capítulo de vectores, ¿hemos visto punta menos cola? Creo que sí, pero quiero confirmar. Díganme sí o no, pero no se queden callados.
Jocelyn, Eric, Marco. En vectores hemos visto punta No menos cola. recuerdo. Ya. ¿Los demás? Jorge me dice que sí. ¿Los demás están en clase o no? Si no me responden, les voy a pedir que coloquen cámaras, ¿ya? O responden cuando les hablo oralmente o colocan cámaras para ver que están en clases. Ustedes eligen, ¿ya? Entonces, la próxima les pido que coloquen cámaras si no me responden. Si no hemos visto, les recuerdo. O si no, sí, ya. Esto a veces sirve mucho, esta regla, ¿ya? Punta menos cola. Si yo tengo, estamos haciendo un paréntesis, ¿ya? Si yo tengo una flecha, un vector D, ¿ya? Y tengo por acá mi origen. Tengo una flecha A que apunta a esta parte de D. Tengo una flecha B que apunta al otro extremo de D. Punta menos cola es una regla que sirve mucho, que si yo quiero encontrar D, una ecuación para D, es punta menos cola. ¿Qué significa ese punta menos cola? Que el vector D va a ser el vector que apunta a la punta. ¿Quién apunta a la punta de D? B. B. Menos el vector que apunta a la cola de D. ¿Quién apunta a la cola de D? Apunta A. ¿Ok? Y así tengo una fórmula para hallar D. ¿Ya? Si yo aplico eso acá, si yo hago punta menos cola, el vector naranja es delta R, es punta menos cola. ¿Quién apunta a la punta del vector naranja? Este de acá. Y esta flecha es la posición final. Menos la cola. ¿Quién apunta a la cola del vector naranja? Lo apunta el vector posición inicial. Ya llegamos acá. Entonces, punta menos cola nos ayuda para eso, ¿ya? Para que vean que gráficamente, vectorialmente, se cumple esta ecuación. Otra manera de ver esto también es la siguiente. Si de acá yo despejo R final, esto es igual a ¿qué? A R inicial más el desplazamiento, ¿ya? Y esto no solamente se cumple matemáticamente, sino que esto de acá tiene mucho sentido lógico. Fíjense. ¿Dónde voy a estar al final? ¿Dónde voy a parar al final? Pues va a ser donde estaba al principio, posición inicial, más cuánto me he desplazado. Entonces, por sentido lógico, esta ecuación marcha muy bien. Y por sentido matemático, vectorial también marcha. Habíamos visto en vectores, eso sí estoy seguro, que si yo tengo que hacer una suma gráfica de vectores, si yo hago esta flecha más esta flecha, gráficamente, ¿cuál es la suma? Pues empiezo acá, tac, tac, termino acá, es desde el principio hasta el final, es esta flecha, ¿no? Entonces, gráficamente habíamos visto que esto más esto más esto es esto. Entonces habíamos visto gráficamente vectores que R inicial más delta R es R final. Entonces estamos viendo cosas de vectores, estamos aplicando cosas de vectores que habíamos visto con anterioridad, ¿ya? Pero esto de acá es bien lógico. Si esto entienden y saben aplicarlo, pues están razonando, están entrenando su masa cerebral, no solamente están memorizando fórmulas, ¿ya? Memorizar fórmulas les va a servir para dar un examen, pero si desarrollan un sentido de análisis lógico, de razonamiento, eso les va a servir para resolver problemas de cualquier índole. Ok, entonces, esto es en 2 dimensiones, ¿ya? Es lo mismo. Esta fórmula es lo que más nos interesa. Desplazamiento. Bueno, esto es lo mismo. Ya. Ahora, la velocidad promedio, que era en una dimensión, de repetido,
Les he dicho hace un momento, en una dimensión, la velocidad promedio era posición final menos posición inicial entre el tiempo que toma eso. Pues en dos dimensiones es lo mismo, solo que vectorialmente. Es posición final, que esto es un vector, no es un número, menos posición inicial entre el tiempo que toma el cambio. ¿Ya? Y R final menos R inicial, que hemos dicho, es el desplazamiento. Acabamos de decir hace un momento. Entonces, desplazamiento entre tiempo es la velocidad promedio. ¿Ya? Ahora, ya tenemos la velocidad promedio en dos dimensiones. Si seguimos toda esta lógica, ¿qué vendría a ser la velocidad instantánea? Eric, ¿qué sería la velocidad instantánea? O Jocelyn, ¿qué crees? Si no crees algo, dime, no, ahorita no se me viene algo, pero necesito que me contesten, si no les voy a pedir que coloquen cámara. Eric o Jocelyn. Distancia inicial entre distancia final. Ya, la distancia inicial entre el tiempo, digamos, la velocidad instantánea. Jocelyn, No se me ocurre nada ahorita. tú también te llamas Jocelyn, ¿no, Aglaya? Me refería Ah, a la otra ¿y otra? Jocelyn. Sí, Jocelyn, Carmen. Bueno, Jocelyn, Carmen, ¿estás en redes? Ok, Sí, yo estoy, pero no, igual ya. como mi compañero estoy de la misma forma. Ya, Max, nos hace recuerdo a todos qué es la velocidad instantánea en una dimensión. En una dimensión era la derivada De de la, la posición final exacto. más la posición inicial. No, solo El la desplazamiento. derivada. Solo la derivada de la posición. Ahí no hay ni final ni inicial. Derivada de la posición respecto del tiempo. Ahora, en dos dimensiones, ¿qué va a ser, Max? ¿Qué crees? Sería la derivada del vector R. Exacto. La derivada de la posición, solo que ahora la posición no es un número, sino es un vector. ¿Ya? Entonces, un ratito. Ok, quiero llegar acá. Pero para llegar acá... esto primero pondremos. ¿Ya? Entonces, velocidad instantánea. La velocidad en una dimensión, la instantánea en una dimensión, era la velocidad, no, la velocidad era la derivada de la posición respecto del tiempo. En dos dimensiones es lo mismo, es la derivada, pero la posición ya no es X, sino es el vector R, es un vector respecto del tiempo. ¿Ya? Y ojo, esto es un vector, no es un número. Esto de acá es un vector. Tiene algo en X, tiene algo en Y. ¿Ok? Esto voy a explicar rápidamente. Espero que me puedan seguir. Dos cosas. Fíjense la forma. Ya. Esto de acá. Interpretación. Gráfica de la velocidad, tanto la promedio como la instantánea, ¿ya? Ambas. Les recuerdo estas fórmulas. Acabamos de ver que la velocidad promedio es el desplazamiento entre el tiempo, ¿ya? Y aquí es un vector. Acabamos de ver que la velocidad instantánea, o solamente velocidad instantánea, de velocidad, ¿ya? A veces no tiene esto, solo es v. Es la derivada, a veces solo es v. Es la derivada de la de r respecto del tiempo, ¿ya? Acabamos de citar esto. Fíjense, tengo acá un r inicial, tengo acá un r final, ¿ok? La partícula está acá. La partícula está acá al principio, entonces por eso tiene esta flecha.
y la partícula está acá al final, por tiene esta flecha. Acabamos de ver hace un momento que el desplazamiento es esta flecha, ¿ok? Es esta flecha, ¿ya? Ahora, supongamos, ojo, ¿ya? Voy a poner acá. Supongamos que el tiempo que toma hacer esto es de 2 segundos. El tiempo que toma la partícula en moverse desde acá hasta acá es 2 segundos. Si yo reemplazo eso en la velocidad promedio, ¿qué vamos a tener? La velocidad promedio va a ser delta R entre 2, ¿verdad? Delta R entre, si toma 2 segundos, delta R entre 2. Va a ser 1/2 de delta R. La pregunta es esto. La velocidad promedio es 1/2 de delta R, en este caso hipotético. Gráficamente, ¿cómo dibujamos la velocidad promedio? ¿Cómo dibujo delta R entre 2? Esto hemos visto en vectores. No tienen que olvidarse. Para que se recuerden, si yo tengo este vector que es A, ¿cómo voy a dibujar el vector 3 veces A? Lo voy a dibujar así, así. Voy a dibujar un vector que sea como A, pero amplificado 3 veces. Es decir, algo de este estilo. ¿Ya? La dirección no cambia. No puedo cambiar la dirección cuando multiplico por un número. Escuche qué feo. Entonces la dirección no cambia, son paralelos. Lo que cambia es que este de acá es 3 veces más grande que este, es 3 veces A. Ya esto lo hemos visto en vectores, ¿ya? Entonces acá sucede lo mismo, pues. La velocidad es un vector. Ese vector es la mitad de delta R. Si esto es delta R, la mitad de delta R, es decir, 1/2 de delta R, va a ser algo de este estilo. ¿Qué color utilizo? Este de acá utilizaré. No, esto. Va a ser un vector que va a tener la misma dirección, pero es la mitad de R. Fíjense, esto mejor otro color, este verde. Este vector verde oscuro es la mitad del vector naranja. Ya lo que me interesa que retengan es lo siguiente. La velocidad promedio es un vector, tiene la misma dirección que el desplazamiento. Es lo que acabamos de mostrar. El desplazamiento. Es que se está mezclando estas cosas mejor. Esto de acá lo pondré acá. Delta R. El desplazamiento es la flecha naranja y la velocidad promedio es la flecha verde, que en este caso hipotético es 1/2 de delta R, y la mitad de delta R es la mitad de la flecha naranja y tiene la misma dirección. Ambos están en esta dirección, digamos. ¿Ya? Entonces es importante, ¿ya? La velocidad promedio tiene la misma dirección que el desplazamiento. Y cuando yo hablo de velocidad instantánea, esto ya no lo voy a deducir porque no hemos deducido, a ver un rato. Sí, mejor.
para no tomar mucho tiempo. Cuando yo hablo de velocidad instantánea, este es un vector y es un vector con dirección tangente a la trayectoria. ¿Qué significa esto? La trayectoria la vemos acá en rojo. ¿Ya? Si yo quiero la velocidad instantánea, les repito que la velocidad instantánea depende solo de un punto. De un punto o de un instante, pues por eso se llama instantáneo. En cambio, la velocidad promedio depende de del promedio de dos cosas, entonces es decir, de dos puntos. Un inicio y un final, ¿no? Inicio, final, ¿ya? La instantánea solamente de un punto. Entonces yo analizo un punto que en este caso es este de acá, y digo que la velocidad instantánea es tangente a la trayectoria en ese punto. Entonces, en este punto, ¿cuál es la tangente? La tangente vendría a ser esta línea, ¿ya? Y la velocidad tiene que estar, que es tangente que toca en un solo punto. Y la velocidad instantánea tiene que estar en esa línea. Entonces podríamos decir que la velocidad instantánea está acá más o menos, ¿ya? No estoy haciendo la demostración. Puede ser obviamente más grande o más pequeño o en sentido contrario también, ¿ya? En función de cómo se mueve. No estoy deduciendo, ¿ya? Pero ¿cómo se llega a eso? Pues con esta definición, ¿ya? Cuando ustedes analizan la derivada de R respecto al tiempo, es un poco ya más de matemáticas, se llega a esa conclusión que esta flecha, este vector, visualmente va a ser tangente a la trayectoria, ¿ya? Esto es bien importante, esto sí entra un montón, ¿ya? La velocidad instantánea es tangente a la trayectoria, ¿ya? Impriman en su cabeza. La velocidad instantánea es tangente a la trayectoria. La velocidad promedio tiene la misma dirección que el desplazamiento, ¿ya? Eso lo vemos menos, ¿ya? Pero es importante saberlo. Lo que sí se repite un montón es esto. Velocidad instantánea es tangente a la trayectoria. Entonces, fíjense. Tengo acá una trayectoria. Tac, tac. La partícula se mueve en esta línea roja. En este momento quiero analizar la velocidad instantánea. Yo ya sé que sí o sí tiene que ser tangente. Puede ser una flecha pequeña, una flecha grande, una flecha muy grande, eso va a ser cuán rápido va, pero sí o sí es tangente a la trayectoria. Entonces, la velocidad va a ser de este estilo, ¿ya? Entonces, desarrollamos estas ecuaciones. La velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. Pero, ¿qué era la posición? La posición era una parte en X con dirección Y, una parte Y con dirección J. Eso hemos visto al principio, cuando les he mostrado lo que es la posición, ¿no? Acá, la posición ¿qué es? Es una parte X en Y y una parte Y en J. ¿Ya? Entonces, está claro, ¿verdad? La posición es esto. Es un vector. Ahora. Entonces, la posición es X en Y en J, esto respecto del tiempo, ¿ya? Y lo que hago es distribuir la derivada. Ya esto es un poco de matemáticas, los que no han hecho cálculo 1 no es muy grave si no entienden todo, pero también es evidente, ya es la derivada, es una operación. Lo que hago es distribuyo acá, ¿ya? Entonces la derivada de X respecto de T, distribuyo acá, no me olvido que esto tiene que tener una dirección Y, más la derivada de Y respecto de T con dirección J. ¿Qué es X y Y? Es las posiciones en X horizontal y la posición en Y vertical. Entonces, ahí vemos
que la velocidad es un vector, ¿ya? Y aparte de ser un vector, yo puedo decir, esta cosa yo ya lo conozco. ¿Esto qué es? La derivada de x respecto de t. Es una velocidad en un eje. Entonces acá puedo decir, esto de acá es la velocidad en x, en la parte horizontal. No me olvido de poner el vector y, más esto de acá es la velocidad en y del vector j. Entonces ahí llegamos a estas fórmulas de lo que es la velocidad en 2 dimensiones. ¿Ok? Es una parte en X, en Y, una parte Y en J. Y la parte X, ¿qué es? Es simplemente esto. La parte Y, ¿qué es? Es simplemente eso, aquí ya conocemos. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Ok. Entonces ya tenemos esto de acá. Un aspecto importante, que solamente estoy aplicando lo que es vectores, no es nada nuevo. Repito, no es nada nuevo. Si esto es nuevo, después hemos perdido tiempo en vectores, si ya se han olvidado. La velocidad es una flecha, ¿ya? Es una flecha. Es esta flecha naranja, ¿ya? Como toda flecha, la voy a mover, la puedo mover, se la voy a mover. Tac. Toda flecha, todo vector, tiene su parte X y su parte Y. Y aparte de eso, todo vector tiene lo que es un tamaño y tiene una dirección. Entonces, aplicando lo que hemos visto en vectores, el tamaño de una flecha, el tamaño de esta velocidad, va a ser su parte x al cuadrado más su parte y al cuadrado. No estoy aprendiendo nada nuevo, estoy aplicando lo que es vectores. Cualquier flecha, su tamaño es la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Esto es Pitágoras. Y el ángulo, cuando hemos hecho vectores, habíamos visto que es el arcotangente de la parte y entre la parte x en valor absoluto. ¿Ok? ¿Estoy aprendiendo algo nuevo? No, estoy aplicando lo que hemos visto en vectores. ¿Ok? Entonces, estas fórmulas es para encontrar la dirección y el módulo de la velocidad, ¿ya? Dirección y módulo de la velocidad. ¿Qué necesito? Vx, Vy. ¿De dónde voy a sacar Vx, Vy? De acá. De acá vemos que Vx es la derivada de x de t y Vy es la derivada de y respecto de t. ¿Ok? Y x y y, ¿de dónde lo saco? Lo saco de la posición. La posición es x en y más y en j. Entonces, esto me van a dar como dato seguramente. Y a partir de eso voy calculando todo lo que se me antoje o necesite. Ok. Espero que esté claro. Este repaso rápido. Termino con esto. Lo mismo, ¿ya? Lo mismo. La aceleración promedio, ¿qué es? Velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, ¿ya? Solo que esto de acá, vector, estos son vectores, no son números. Esta resta es de vectores, ya tienen que restar de manera vectorial. Aceleración promedio en 2t. Y la aceleración instantánea, ¿qué va a ser? En una dimensión era la derivada de la velocidad respecto del tiempo, acá es lo mismo, ¿ya? Solo que de nuevo, esto es un vector, no es un escalar, ¿ya? Es un vector. Esto de acá es interesante, me voy a dar tiempo de hacer. Ya, este es un vector. Les recuerdo, ya, que la velocidad
es una parte en X en Y más una parte Y en J. Entonces, cuando yo quiera sacar la aceleración, ¿qué tengo que hacer? Derivar la velocidad respecto del tiempo, derivo todo esto, derivo de velocidad en X y velocidad Y en J, derivo, y esto va a ser derivada de B de X de T en Y más derivada de BY de T en J, ¿ya? Haciendo un poco de cálculo, pero es evidente, ¿no? Estoy distribuyendo nada más, ¿ok? Y la derivada de la velocidad X, la derivada de lo que pasa horizontalmente en tiempo, ¿qué va a ser? Va a ser justamente la aceleración, pero horizontal, en Y, y la derivada de BY respecto del tiempo va a ser la aceleración en Y en J. ¿Ok? Entonces ahí vemos el carácter vectorial que tiene también la aceleración. ¿Ya? No se olviden que entender esto conceptualmente es más importante que la fórmula. ¿Qué es la derivada? Es el cambio, ¿ya? La aceleración es la derivada de B respecto del tiempo. La derivada es el cambio. Entonces, la aceleración la aceleración describe cuánto cambia la velocidad. Cuánto cambia la velocidad. Si la velocidad cambia, hay una aceleración. ¿Ok? ¿Qué más quería decir acá? Por ejemplo, ¿ya? Acá rápidamente, yo tengo una velocidad que es esta flecha, que digamos es 2 metros por segundo. Y yo me estoy moviendo en esta línea roja, ¿ya? Y luego de 2 segundos o de 1 segundo, tengo esta flecha que también mide 2 metros por segundo. Si yo les pregunto, fíjense, tengo esta flecha que mide 2 metros por segundo. Tengo esta otra flecha que también tiene el tamaño de 2 metros por segundo. La aceleración es el cambio, la aceleración es el cambio de la velocidad. La derivada es el cambio. ¿Existe una aceleración? En otras palabras, ¿existe un cambio o no existe un cambio? ¿Qué piensas, Max? Que no. Ya, los demás igual piensan que no hay un cambio. Moverme a 2 metros por segundo hacia acá es lo mismo que moverme 2 metros por segundo hacia acá. Sí, Inge, es lo mismo. Ya. No es exactamente lo mismo, Benjamín. ¿Tú qué opinas? Cambia la dirección del vector. Cambia la dirección del vector y eso cambia todo. Si te vas 2 metros por segundo hacia el este y luego te vas 2 metros por segundo hacia el sur, ¿es lo mismo? No. Con uno está haciendo, no sé, al centro, con otro te está haciendo a las villas, al alto. No, no es lo mismo, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de cambio, ¿ya? Esto de acá es el cambio. Cuando yo analice el cambio, tengo que analizar si la magnitud cambia, en este caso no cambia, pero también tengo que analizar si la dirección cambia, ¿ya? Ya no estamos con escalares, estamos con vectores. Si hay un cambio, puede ser por el tamaño, pero también puede ser por la dirección. ¿Ok? Entonces acá hay un cambio, existe una aceleración. Si es que no hubiera un cambio, no existiría aceleración y sería aceleración cero. ¿Está claro, Max? ¿Jonathan? Sí, Inge, está claro. Ok. Sí. A ver, me voy a anotar, creo que si no me equivoco, Max participó una vez y Benjamín acaba de participar. ¿Alguien más participó? Levanten la mano para que anote.
Ya, con eso ya estamos, ¿ya? Es un recordatorio de lo que hemos visto en una dimensión, lo hemos explayado a 2 dimensiones, ¿ya? Solamente tomen en cuenta que estamos haciendo lo mismo, pero ahora con vectores, ¿ya? Eso es la única diferencia, pero es una gran diferencia. Ahorita vamos a ver cómo se hacen los ejercicios en este contexto. Haremos una pausa y volvemos en un minuto.